volvemos a estar con ABC TV. Esto para los televidentes de ABC TV. Estamos con el viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas. Así que las preguntas para el viceministro sobre la ley de emergencia económica y sobre otros temas vinculados también a la economía, al dinero, las preguntas que muchos se están haciendo en este momento sobre esta cuarentena, se pueden hacer en el 0972-730-730. Vamos a empezar a tomar nota de algunas preguntas y algunos planteamientos e inquietudes de la gente sobre la ley, pero además sobre la situación económica en general. Dice una persona, por ejemplo, que es modista independiente, tiene 66 años, no cobra pensión alguna, puede inscribirse, pregunta, para esos 500.000 de los que sustituyen al alquiler de alimentos y después para esa, que es un subsidio, una pensión de... Una ayuda económica. Una ayuda económica de 25 vez hasta 2 pagos de 25% o sea, por ciento del salario. Resumiendo, va a ser el 50% del sueldo mínimo lo que van a recibir en un periodo determinado. Así mismo. Y esa persona, por ejemplo, por esas características, ¿podría inscribirse? Podría. La ley lo que habla es que tiene que ser mayor a 18 años y no tener, como decía, un salario público-privado, jubilación, programas sociales del gobierno, etc. O sea, no tendría que tener programas de Copona, mayor. No tendría que ser adulto mayor pensionada, Sí. O sea, una persona que en este momento no reciba ninguna ayuda de ningún tipo, esa es la persona. Así mismo. Pregunto, Así mismo. porque esto ya me consultaron, viceministro, el que es beneficiario del IPS, por ejemplo, que tiene un mayor que tenga un hijo, por ejemplo, y que por eso se beneficie con la atención del IPS. ¿Esa persona igual puede recibir o no puede? Es un excluyente. Puede recibir porque eso no tiene nada que ver, Roberto. O sea, entiendo yo que esa persona va a tener cobertura de salud, pero Sí. no va a tener, no va a recibir recursos del IPS, ¿verdad? Entonces, la persona que no tiene recursos, ya sea del sector público o privado, puede aplicar. Puede ser beneficiario. Perfecto. Mucha gente dice, tengo yo RUC, pero hace 2 años me quedé sin trabajo y me mantengo ahora como conductor de plataforma. Trabajo con Move, dice. ¿Tengo derecho al subsidio o no? Saludos. Sí, si tenga o no RUC, puede ser un potencial beneficiario. Como decía, lo que se van a establecer seguramente en la reglamentación es algunos límites, ¿verdad? Si yo tengo RUC, soy independiente, pero en los últimos X meses facturé un monto X, obviamente va a ser excluido, ¿verdad? Acá la idea es potenciar o optimizar los recursos que sean direccionados a aquella persona que realmente no tiene hoy capacidad de generar recursos, ¿verdad? Se había hablado, viceministro, que aquel que tiene un pequeño establecimiento, qué sé yo, un lomitero, que no esté inscripto, se va a tener que inscribir para recibir este beneficio. No sé si se refería a esto del kit o al posterior que está en la ley, ¿verdad? Ahí un poco la diferencia. Pero esa persona digamos, ¿cómo ustedes van a saber que, porque yo puedo ser yo y no estoy inscrito, nadie sabe que yo tengo una actividad, me puedo presentar sencillamente como una persona que no tiene laburo y que necesita ese dinero? ¿Cómo va a saber el fisco para exigirle, no, usted se tiene que inscribir antes de recibir este beneficio? Claro, o sea, va a haber, como te decía, unos canales de registro de la persona. Nosotros tenemos acceso a una serie de bases de datos, como te decía, de IPS y todo lo que la ley establece como restricciones a recibir este beneficio. Y obviamente si la persona aplica, digamos, al beneficio, va a cobrar, ¿verdad? No, como te decía, son informales, que nosotros no tenemos mucha información. Seguramente le vamos a pedir algún tipo de documento o de declaración jurada, etcétera, que nos permita a nosotros también que la persona se haga responsable de la información que nos está facilitando, ¿verdad? Hay una propuesta, yo voy a mezclar un poco porque son cada vez más los parlamentarios que están presentando ahora proyectos, se están dando cuenta que ellos pueden ponerle tope a su salario. En realidad hay una presión social muy grande y están reaccionando. Ahí está el senador Patrick Kemper, luego el senador Salim Busarquis, también ahora presentaron Blas Llano y Víctor Ríos un proyecto de tope salarial de hasta 7 salarios mínimos para cada autoridad, como máximo durante un periodo determinado. ¿Eso va a tener un impacto presupuestario importante, viceministro, o más bien es un gesto político en un momento de crisis? O sea, siempre es dinero, pero digo, ¿hay una estimación de los topes salariales y de cuánto podrían aportar en este instante al Estado esos recortes? Sí, mira, Guillermo, nosotros tuvimos, obviamente después de que surgieron todas estas iniciativas, haciendo unos grandes números, ¿verdad? Hoy uno ve el presupuesto y principalmente si nos enfocamos en lo que son recursos del Tesoro, el gasto salarial está en torno a los 2.700 millones de dólares por año.
pero ahí sí empezamos a excluir. Le excluimos al personal de blanco, le excluimos a las fuerzas públicas, le excluimos a los docentes y nos concentramos solamente en el personal administrativo. Nos quedan unos 600 millones de dólares, ¿verdad? Si a esos 600 millones de dólares le empezamos a aplicar restricciones, o sea, decimos que estos próximos 3 meses solamente van a cobrar o se le va a hacer un descuento del 10 o 20% del salario, finalmente terminamos hablando de 2 o 3 millones de dólares, que es dinero, obviamente, todo suma para atender esta situación de emergencia, pero el impacto financiero, dada la magnitud de la necesidad de recursos, finalmente no es mucho, ¿verdad? Nosotros por eso siempre dijimos, obviamente esta ley le permite al Ejecutivo tomar amplias medidas en cuanto al tema presupuestario, pero explícitamente en el tema salarial lo que se puede hacer es diferir o suspender ciertos tipos de gastos, pero no establecer un descuento ya permanente, ¿verdad? Esa es la atribución que hoy tiene el Ejecutivo, ¿verdad? Sería más un gesto, entonces. Sí, más un gesto. Más que la cuestión económica, suma, todo suma. Todo suma. Pero ahí, sí. Roberto, como te digo, hay que tratar de entender que este gesto político finalmente no genere problemas en otro sector, ¿verdad? Acá hay que acordarse, como no es como se dice que todos ganamos 100 millones de guaraní, 100 millones de guaraníes al mes, no es que todos estamos en nuestra casa sentados y viviendo, o sea, hay todo un grupo de gente. Yo doy fe por la gente del Ministerio de Hacienda que incansablemente está trabajando, ya sea para la ley, ahora para el decreto reglamentario, después para su implementación. Esta semana se hicieron todos los pagos del Estado, ya sea proveedores, jubilados, pensionados, funcionarios activos, y la gente está trabajando, ¿verdad? O sea, la cuarentena para el Ministerio de Hacienda es solo eso, una cuarentena que nosotros estamos dentro del grupo excluido, estamos trabajando incansablemente. Entonces, estas medidas pueden generar desincentivo en el funcionario, ¿verdad? Obviamente hay mucha gente que está pasando mal, pero bueno, nosotros tratamos también de hacer nuestro trabajo en lo que nos toca. Entonces hay que evaluar bien, ¿verdad? Nosotros más bien siempre apuntamos a reformas estructurales, y de hecho que ya lo estábamos trabajando, ¿verdad? Nosotros antes de esta situación ya estábamos cerrando un proyecto de ley de reforma del servicio civil. El año pasado ya habíamos cerrado una propuesta de reestructuración del anexo de personal, principalmente enfocándonos en lo que es el Poder Ejecutivo, y todas estas medidas, nuestro objetivo es ponerlas en práctica en funcionamiento el año que viene, ¿verdad? Entonces, ahí un poco choca con la política que estábamos asumiendo, y bueno, hay que ver, obviamente es un gesto político, todo suma, y si finalmente se decide eso, obviamente se va a aceptar, es una ley. Pero como digo, el impacto financiero no es mucho, no y es por alto. ahí el impacto psicológico en el trabajador público, que como decía... No, pero nos está hablando, a ver, perdón, viceministro, no nos está hablando de un recorte general, sino que lo que se está haciendo es establecer un tope para quienes más ganan. Entiendo que esa es la idea de gente que percibe desde un monto muy alto para arriba, que no persiga un monto exagerado, porque creo que se está hablando algo así como, el proyecto ya no habla de 7 salarios, Kemper habla de un recorte en general, por eso hay que ver un poco qué sale en esto, ¿verdad? Sí. Como te digo, el monto financiero no es mucho. Uno analiza dentro del Poder Ejecutivo y prácticamente es nulo el impacto, ¿verdad? Hay proyectos que hablan de 20 millones para arriba. El que gana más de 20 millones dentro del Ejecutivo es un ministro del Ejecutivo, Sí. ¿verdad? Un viceministro gana por debajo de 20 millones. O sea, usted gana menos de 20 millones. Menos de 20 millones, obviamente con algunos complementos salariales. Pero esos complementos puedo llegar no a se los están 22 millones. esos complementos no se están pagando. Todo lo que es subsidio familiar, todo lo que son horas adicionales no se están pagando. Hay otros complementos que hacen al cargo. Yo estoy cobrando, aparte de mi salario, una responsabilidad en el cargo, y eso sí se sigue cobrando. Eso sí se sigue pagando. Bueno, acá hay un gran tema. Primero le quiero pedir lo siguiente, porque muchísima gente escribiendo sobre el tema social. Estamos hablando del monto de los 500.000 guaraníes en reemplazo de los alimentos, y además esta ayuda económica, que es otro concepto, de 25% del salario mínimo hasta en dos oportunidades en un periodo. El periodo no se determinó todavía, eso se va a determinar después si va a ser en un mes y medio, esos dos pagos, ¿verdad? La idea es que sea mensual, Guillermo. Que sea Va a ser mensual. un pago ya en abril y el siguiente pago en mayo, ¿verdad? Un cuarto de salario mínimo en abril y un cuarto de salario mínimo, o sea, 550.000, poniendo un número redondo, Número nomás. redondo, 550 en abril, 550 en mayo. Así mismo. La gente, mucha gente está escribiendo, dice, ¿dónde hay que inscribirse? En el caso de los 500.000 por los alimentos,
Ya hay el Gabinete Social, vamos a hablar con el ministro de Joaquín Emergencia Ross. Nacional, a quien le corresponde un poco esto. Ellos están haciendo ese proceso, pero en el caso de los que van a recibir esta ayuda, ¿también se va a canalizar a través del Gabinete Social o cómo se va a canalizar? Todo este fondo, digamos, de ayuda económica va a estar siendo administrado por el Ministerio de Hacienda. Nosotros la semana que viene, una vez que ya se promulgue el decreto que va a reglamentar toda la operativa de esta ley, vamos a estar informando todos los canales y las vías de registro y también las formas de pago, ¿verdad? O sea, la semana que viene, voy a poner esto para aclarar bien, la semana que viene se sabrá cómo deben hacer para inscribirse aquellas personas que deseen acceder a la ayuda del 25% del salario mínimo en 2 ocasiones. Así mismo, así mismo. ¿Y esta base de datos cómo se va a incorporar a eso, viceministro? O sea, para no hacer 2 veces el trámite, digo, porque pueden ser las mismas personas. Claro, nosotros vamos a estar cruzando, Roberto, toda la información. Nosotros tenemos un sistema nuevo, que es el sistema de pensiones, que es el que ejecuta los pagos de adultos mayores, que interactúa con varias fuentes de datos y también es muy flexible al momento de incorporar otras, como va a ser obviamente la base de datos por la cual se hagan estos pagos del programa Ñangareco. Pero el que se inscribe hoy en esto que iba a ser los kits de alimentos, ¿no necesita inscribirse posteriormente entonces? Sí. ¿O va a tener que Son volver a procesos inscribirse? Necesariamente va a tener que Va a tener que inscribirse porque inscribirse. seguramente le vamos a pedir otro tipo de información de la que pudo haber pedido la gente de Emergencia Nacional. Entonces necesariamente se va a tener que volver a inscribir, pero vamos a hacer los cruzamientos de datos de manera a que la información que tengamos sea lo más precisa posible. Bueno, es muy importante. La próxima semana, entonces, lo de los 550.000 en 2 ocasiones y lo de los 500.000, si ya el Gabinete Social en este momento está manejando ese proceso, vamos a hablar enseguida con el ministro de Emergencia Nacional.